Salud. I had a mouthful of candy. What do you want? I had a mouthful of Yeah. candy. You want some water or something? I'm good. So you may be wondering what I'm going to speak Tal on. vez te preguntes sobre lo que voy a predicar hoy. Since I was supposed to speak 3 times, one on the sacredness of marriage, Como tenía que predicar 3 veces, uno sobre lo sagrado del matrimonio, sacrificial nature of marriage, la relación sacrificial del matrimonio and the sanctity of marriage. y la santidad del matrimonio. And I've done all of those in the first 2 Y sessions. ya lo hice esos dos en las primeras 2 sesiones. So I really don't have anything to say. Así que realmente no tengo nada para decir. No, I'm a preacher. Yo soy un predicador. I always have something to say. Siempre tengo algo para decir. Today we're going to study from this in this session 1 Peter chapter 4. Vamos a hablar ahora sobre 1 Pedro capítulo 4. So open up your Bibles to there, Abran sus please. Biblias en 1 Pedro capítulo 4 versículo 7. While you're turning there, let me say thank you to Mientras our great están host. buscando, les quiero agradecer a todos los que nos han recibido. They have been so wonderful at Han sido maravillosos, pampering all of us. tratándonos con tanto amor. Lunch was really good, wasn't it? El almuerzo estuvo muy bueno, ¿no? I had a Tuve el first time I've ever eaten cow tongue. la primera vez que comí la lengua de una vaca. I have wanted to eat cow tongue. Yo siempre quise comer la lengua de la vaca. I actually have a cow tongue in a cooler at my house. De hecho, tengo la lengua de una vaca en un cooler en mi casa, Planning on cooking it sometime in the future. planeando cómo cocinarla en el futuro. So I got to know today whether or not I like it. Así que bueno, ahora me di cuenta que me gusta, así que lo voy a hacer. And I do. Lo voy a hacer. 1 Peter 1 Pedro, chapter 4. capítulo 4. If I can get there. The wind blew it, I believe. 1 Peter chapter 4 verses 7 through 11. Vamos a leer de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. The end of all things is near. Therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Be hospitable to one another without complaint. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia, de Dios. Whoever speaks is to do so as one who is speaking the utterances of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Let's pray. Oremos. Father, we pray Señor, that te you will damos speak to our gracias que hearts. puedas hablar a nuestros Lord, I corazones. pray that you will just illuminate your Oramos word para que for puedas us. iluminar la palabra para nosotros. Oh God, help us to receive your truth. Ayúdanos a in this recibir tu moment. verdad en esta mañana. Lord, we would pray that your will be done. Oramos que tu in our voluntad sea hearts hecho and in our lives, en nuestros corazones y en as it nuestras is in vidas, heaven. como es en el In cielo. Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. So in this text, Así que en este the Apostle texto, Peter el apóstol Pablo makes the statement of the end of all things being near. establece que el fin de los tiempos se acerca. Now we could take that statement and talk about last day things Y podemos tomar esta declaración y pensar en el fin de los tiempos and the study of the end times, y estudiar el fin de los tiempos, but that's not what I'm going to do today. pero no es lo que quiero hacer hoy. But I do want to remind you that none of us know when the end comes. Pero quiero recordarles a todos que tenemos que ser conscientes que el fin de los tiempos viene. In regard to Jesus' return, En relación al retorno de Jesucristo,
or the last breath that we will draw on this o earth. el último respiro que tengamos en esta tierra. And for some of us, the end is nearer than we may realize. Y para muchos de nosotros tal vez el fin de los tiempos está cerca. Now, it's in this context En este contexto that we learn a couple of really valuable truths. aprendemos verdades muy valiosas. I want you to realize, though, that the Apostle Peter Quiero que medites que el apóstol Pedro points out that we're not waiting for the Lord Jesus to make up his mind about coming. remarca que Jesucristo no está poniéndose de acuerdo con sí mismo sobre su retorno. In 1 Peter 4, verses 4 and 5, En 1 Pedro 4, 4 y 5, versículos 4 y 5, God's word says, "In all this they are surprised that you do not run with them into the same excesses of dissipation, and they malign you." en 1 Pedro 4, 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. And that's Jesus. Jesus is ready. He's waiting on the Father's command Y ese es to come back. Jesús que está esperando en la dirección del Padre para poder venir. So it's in this context of Así the que en ese last days contexto de los últimos tiempos that we'll notice what he says our priorities should be. que nos damos cuenta cuáles deben ser nuestras prioridades. Now I'm speaking to all believers here this Hablo afternoon, a todos los creyentes en este lugar, but I particularly want to speak to you pastors, pero particularmente quiero hablarles a ustedes, pastores. because I want to encourage you. I hope that you Quiero were animarte encouraged by the messages on marriage. y espero que hayas sido animado por los mensajes sobre el matrimonio. And I certainly want this message to encourage you as well. Y también deseo que este mensaje te anime. So the first thing I want you to see Así que lo primero que quiero que is veas that we must prioritize prayer es que tenemos que priorizar la oración. in the context of the end of all things being near. En el contexto de la segunda venida del Señor, He says to us to be of sound judgment and sober spirit. en la palabra dice que tenemos que estar en un sano juicio y un espíritu sobrio For the purpose of prayer. para velar en oración. We are in a day and a time as pastors, Estamos en un momento como pastores, according to Paul's letter to Timothy, de acuerdo a Pablo y a Timoteo, hacia Timoteo, where people are going to increasingly be less receptive donde la gente va a ser cada vez menos receptiva to our preaching. a nuestra predicación. And so it's imperative that we prioritize prayer. Así que es imperativo que prioricemos la oración. He says that there are two things we need to understand about prayer. Hay dos cosas que tenemos que entender de la oración. One is we need to be of sound judgment, Una es que debemos ser de sano juicio and we need to be of sober spirit. y tenemos que tener un espíritu sobrio. Now, this idea of sound judgment Este tema de ser un sano juicio can have light shed from Romans chapter 12, verse 3, viene también en Romanos capítulo 12, where God's word says, Romanos 12, versículo 3, que la palabra de Dios dice: "For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith." Digo pues, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Let me also read from 2 Timothy chapter 1, verse 7. También leamos de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and sound judgment. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. And so
in Romans 12:3, he says, don't think of yourself more than you should. Así que en Romanos dice, no pienses más de ti mismo como que lo que piensa en ti con cordura. In other words, sound judgment is associated with understanding who you are. Entonces el sano juicio, la cordura es entender realmente quién eres tú. Quite frankly, to say you and I are nothing without Christ. En otras palabras, decir, no somos nada sin Cristo. So don't think more highly of yourself than you ought to. Así que no pienses más de ti mismo que lo que deberías pensar. So he says, don't think more highly of yourself than you ought to, but think as to have sound judgment. Pero dice que no pienses de ti mismo con exceso, sino que con cordura, dice la palabra. So sound judgment is directly related to how we view ourselves. Así que esta cordura, este sano juicio es cómo nos vemos a nosotros mismos. John the Baptist said, I must decrease and he must increase. Juan el Bautista decía, yo tengo que menguar para que él crezca. And this is a very good assessment that each of us need to come to. Y ese es un buen análisis que tenemos que hacer nosotros. We need to make less of ourselves Tenemos que ser menos de nosotros mismos and more of him. y que sea más él. We will find sound judgment Encontraremos este sano juicio in our study of Scripture, en el estudio de la palabra, which leads us to not thinking more of ourselves que nos llevará a no pensar más de nosotros mismos, and thinking more of him. sino más bien pensar más de él. So sound judgment is needed Así que for prayer. sano juicio es necesario para la oración. But he also says we need to be sober in spirit. Pero también dice que tenemos que ser sobrios en espíritu. And something I want you to really get your mind around is this. You can't have sound judgment if you're not sober. Así, y una cosa que quiero que pienses es que no puedes tener un sano juicio si no eres sobrio. Now here, the word sober isn't just associated with alcohol consumption. Acá la palabra sobrio no está hablando de alcoholismo, de algo relacionado al alcohol. We're not talking specifically about drunkenness from alcohol, No estamos hablando de estar embriagado por el alcohol, which certainly could be applied here, lo cual también pudiera aplicarse acá, because none of us make sound decisions and have sound judgment when we're drunk with alcohol. porque obviamente ninguno puede tener un sano juicio o estar sobrio cuando estamos embriagados por el alcohol. But a person can also be drunk with other things. Pero una persona puede estar embriagada de otras A cosas. person can be drunk with power. Una persona puede tener estar embriagado de poder. And that happens in churches. Y eso pasa mucho en la iglesia. A pastor can be drunk with power. Un pastor puede tener una ambición, estar embriagado de poder. Any of the elders can be drunk with power. Cualquiera de los ancianos puede estar embriagado de poder. Deacons o ambicioso de or poder. any other member. O los diáconos o cualquier otro miembro. Politicians can be drunk with power. Los políticos pueden tener esta embriaguez, esta ambición por el poder. But you can be drunk with the desire for fame. O puede estar embriagado de un deseo por fama. So there are any number of ways that a person's mind can be consumed with something other than with our God. Entonces hay múltiples cosas que la persona puede estar tomado, absorbido, que no sean la palabra de Dios. This is what he's saying. Esto es lo que está diciendo. Have your mind clear Ten tu mente limpia, clara, so that you can think rightly about yourself para que puedas pensar bien de ti mismo and you can think rightly about God. y puedas pensar bien sobre Dios, So that you keep God where he's supposed to be para que pongas a Dios donde Él tiene que estar and you keep yourself where you're supposed y to que be. tú puedas estar en el lugar donde tú tienes que estar. And when God is where he's supposed to Y be cuando Dios está en el lugar donde Él tiene que estar and you are where you're supposed to y be, tú estás en el lugar donde tú tienes que estar, then you can pray rightly. entonces tú puedes orar correctamente, apropiadamente. And since we're living in such times, Y como vivimos en tiempos tan difíciles, we really need to be praying rightly, entonces tenemos que estar orando correctamente, apropiadamente. which means we need to be praying according to the scriptures, Entonces tenemos que orar de acuerdo a la palabra de Dios, studying God's word estudiando la palabra de Dios so that we know how to pray. para que podamos orar.
So we need sound judgment Así que and sano sober juicio spirit y sobrios de espíritu for the purpose of prayer. para el propósito de la oración. I'll read a couple of verses regarding being sober. Quiero leer algunos versos sobre la sobriedad. 1 Estar Peter sobrio. 1:13. Primera Pedro 1:13. Therefore prepare your minds for action. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Which, by the way, Christianity and following Christ involves action. Por eso, por cierto, el seguir a Cristo requiere acción. Following Christ is no spectator's event. El seguir a Cristo no es una posición de espectador. And especially being a pastor, Y especialmente ser un pastor. we need to prepare our minds for what's coming, the actions that we will have to be engaged in. Tenemos que estar preparados mentalmente cuando tengamos que lidiar con acciones o situaciones. So prepare your minds for action. Así que preparemos nuestras mentes para la acción. Keep sober in spirit. Mantente sobrio en espíritu. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Dice, Christ. y esperad por completo, 1 Pedro 1:13 dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Peter would also say in just a few verses from our text in chapter 5, verse 8, En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, be of sober spirit, dice, sé de espíritu sobrio, be on the alert. mantente en alerta, Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, porque el diablo está rugiendo, está buscando como león rugiente. Perdón, es Romans 5:8, ¿no? seeking someone to devour. Buscando a alguien a quien devorar. Listen now, if you have not prioritized prayer Si no has priorizado la oración according to sound judgment, that is the word of God, con un sano juicio y de acuerdo a la palabra de Dios, you make yourself an easy target te conviertes en una presa for the enemy who seeks to destroy you. para el diablo que está buscando destruirte, Whether it's in your marriage ya sea en tu matrimonio or your ministry. o en tu ministerio. The second priority that he gives us La is segun- other believers. La segunda prioridad que Él nos da Believers must prioritize prayer, es que los creyentes prioricen la oración and believers must prioritize other believers. y los creyentes tienen que priorizar a otros creyentes. So in verse 8, he says, keep fervent in your love for one another, Así que en el versículo 8 dice que mantengamos una oración ferviente el uno por el otro, which is the idea of continuously loving one another Que ha- without ceasing. que habla de expresar el amor el uno al otro sin cesar. Now, in Jesus' words in Matthew 22:34, En Mateo 22:34, 34 to 40, Mateo he 22:34, speaks of this idea of love for other believers, believers loving one another, when he is asked what is the greatest commandment. Él enseña sobre el amor hacia el prójimo cuando se le pregunta cuál es el gran mandamiento. Someone said to him, "Teacher, which is the great commandment in the law?" And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the great and foremost commandment." Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Dice en versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. So with these two words, with these words of Jesus, Con estas palabras de Jesús, it's no wonder John would make this bold statement in 1 John chapter 3 verse 10. es por eso que Juan hace este valiente declaración en 1 Juan, 1 John 3:10. en 3:10. The one who does not love his brother is not of God. 1 Juan 3:10 dice,
en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. So it's no wonder that Peter would start verse 8 in our text Así que Pedro arranca en nuestro texto, with the words, above all, Y- love one another. dice, por sobre todo, ámense unos a los otros. Both Peter and John Pedro y Juan had heard Jesus make these statements. escucharon a Jesús hacer estas declaraciones. And so they're well aware of the value of loving others that Jesus placed on his disciples. Así que ellos eran conscientes, sabían del valor que es el amor el uno al otro. In John 13:34, En Juan 13:34 we read these words of Jesus. leemos esta palabra de Jesús. A new commandment I give to you, Un mandamiento nuevo os doy, that you love one another even as I have loved you, que os améis unos a otros como yo os he amado, that you also love one another. que también os améis unos And a verse otros. 35 says, by this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Again, in chapter 15 and verse 12, En el capítulo 15, versículo 12, Jesus said, this is my commandment, that Dice- you love one another. dice Jesús en Juan 15:12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, Just as I have loved you. como yo os he amado. And in verse 17 of John 15, Y en el versículo 17 del mismo capítulo, he repeated it. lo repite, This I command you, that you love one another. esto os mando, que os améis unos a otros. And so, in our text, Peter is saying, because of the times, we need to prioritize prayer. Así que Pedro en los pasajes iniciales que leímos dice, en el fin de los tiempos debemos priorizar la oración And we must prioritize people. y debemos priorizarnos los unos a los otros. Peter would go on to say that love covers a multitude of sins. Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. In 1 Corinthians 13, En 1 Corintios 13 we read a definition of love. leemos una definición del amor. Love is patient. El amor es paciente, Love is kind el amor es benigno and is not jealous. y no tiene envidia. Love does not brag and is not arrogant. El amor no es jactancioso, no se envanece, Does not act unbecomingly. no hace nada indebido, It does not seek its own. no busca lo suyo, Is not provoked. no se irrita, Does not take into account a wrong suffered. no guarda rencor, Does not rejoice in unrighteousness. no se goza de la injusticia, But rejoices with the truth. mas se goza de la verdad. Bears all things. Todo lo sufre, Believes all things. todo lo cree Hopes all things. Todo lo espera. Endures all things. y todo lo soporta. Love covers a multitude El of amor sins. cubre multitud de pecados. He goes on to say in verse 9 that we're to be hospitable without complaint. Nos habla también en los pasajes iniciales que seamos hospedadores sin murmuración. And in verse 10, he would say that we are to serve one another with the spiritual gifts that we have received. Y en el versículo 10 habla de servirnos los unos a los otros con los dones espirituales que se nos ha dado. So we are to prioritize prayer, Así que debemos priorizar la oración, prioritize people, priorizarnos unos a otros, particularly believers, other believers, particularmente otros the creyentes, church. la iglesia. And this we do, as he's going to say in verse 11, Y esto lo hacemos, como dice el versículo 11, all to the glory of God, todo es para la gloria de Dios, so that in all things God may be glorified. para que en todas las cosas Dios sea glorificado. God's glory is the goal of all things. La gloria de Dios es el objetivo de todas las cosas. It's not my glory, No es mi gloria, nor your glory. no es tu gloria. That's why we need sound judgment. Por eso tenemos que tener un sano juicio, un sano pensamiento. So we think not too much of ourselves, Para no pensar más de nosotros mismos, not too little of God. no o menos de Dios. But we think about ourselves rightly,
pero pensar de nosotros And we think about apropiadamente Him rightly. y pensar de Dios correctamente. Because all things are to be done for His glory. Porque todas las cosas deben ser hechas para su gloria. God's glory is the source and sum of all full and lasting joy. La gloria de Dios debe ser el motivo que nos genere gozo. Now, defining the glory of God is difficult. Definir la gloria de Dios es muy difícil. It's like describing beauty Es como describir la hermosura, as opposed to, say, a soccer ball. como lo opuesto a comparar con una pelota de fútbol. In Isaiah 6:3, En Isaías 6:3, one angel says to another, un ángel le dice a otro ángel: Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. The whole earth is full of His glory. Toda la tierra está llena de su gloria. So as we spoke of earlier this morning, God is by His very nature holy. Y entonces, como dijimos anteriormente esta mañana, Dios en su naturaleza es santo. Holiness refers to the very nature and character and attributes of God. La santidad son los atributos intrínsecos de Dios. So His very nature is holy, Su naturaleza es santa and the whole earth is full of His glory. y toda la tierra está llena de su gloria. And so we would say that the glory of God is the manifest beauty of His holiness. Así que decimos que la gloria de Dios es la manifestación de su hermosura y su santidad. It's sort of like the going public of His holiness. Es como una expresión de su santidad, expresión pública de su It is the santidad. way He puts His holiness on display for people to apprehend. Es como que expone su santidad para que otros puedan admirar. So the glory of God is the holiness of God made manifest. Así que la gloria de Dios es su santidad hecha manifiesta. So the glory of God is the infinite beauty and greatness of God's character. Así que la gloria de Dios es su hermosura infinita y la grandeza de su carácter And His worth y su valor and His attributes. y sus atributos. All of His perfections and greatness are beautiful. Toda su perfección y hermosura y grandeza es hermosa. And there are many of them. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar sobre esto. So when Moses asked God to show him His glory, Así que cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, he is asking that God reveal to him who He is. él pide que Dios le revele quién es. In other words, reveal to me the very essence of your being. En otras palabras, revélame tu propia esencia. And the Lord responds by proclaiming, I am that I am, Y el Señor le responde, yo soy el que soy. which tells us three things about God. Que nos hablan tres cosas sobre Dios. He is independent of creation, Él es independiente de la creación, He is unchanging, Él no cambia and He is eternal. y es eterno. In Exodus 16:10, En Éxodo 16:10 we read that the people of Israel looked into the wilderness, leemos que el pueblo de Israel miró al desierto and the glory of the Lord appeared in the cloud. y la gloria del Señor se manifestó como una nube. It is this glory cloud that descends into the Holy of Holies, Es esta misma gloria que estaba en el lugar santísimo, in both the tabernacle and the temple. en el tabernáculo y en el templo. And this is a sign that God's very being and essence resides in the midst of His people. Y esta es una señal que la presencia de Dios habita en medio del pueblo. So it's a manifestation of the holiness of God. It is His glory. Así que es una manifestación de su gloria. But you know and I know Pero tú sabes y yo sé that the greatest manifestation of the presence of God's glory among His people que la manifestación de Dios en medio de su pueblo is in the incarnation of Jesus Christ. es en la encarnación de Jesucristo. In John 1 and verse 14, En Juan 1:14 God's word says, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. The Greek word for dwelt means to tabernacle. La palabra de habitó, la palabra habitó habla de tabernáculo. And is a clear reference to the dwelling presence of God in the tabernacle. Y habla de una referencia del lugar de habitación de Dios en el tabernáculo. However, you and I know Tú y yo sabemos that something greater than the temple is here. que hay algo mayor que el templo acá. Because Jesus is the true glory Porque of God. Jesús es la verdadera gloria de Dios. He is the true manifestation of the character and attributes of God. Es la manifestación más genuina del carácter y los atributos de Dios. When Jesus was asked to show the Father to the people, Cuando le pidieron a Jesús que muestre al Padre, in John 14:9, en Juan 14:9, he said, "He who has seen me has seen the Father." dice, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. In 2 Corinthians 4, En 1 Corintios capítulo 4, verses 3 and 4, here's what we read. versículos 3 y 4, leemos esto. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. En 2 Corintios 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So back to our text. Así que volviendo a nuestro texto, In verse 11, he says, "Whoever speaks, en el versículo 11 dice, cualquiera que hable, whoever serves, cualquiera que sirve, that in all things God may be glorified." que en todas las cosas Dios sea glorificado. Your preaching is to glorify God. Tu predicación es para glorificar a Dios. Your serving is to glorify God. Tu servicio es para glorificar a Dios. No matter what you do, where you go, what you may find yourself involved in, No importa en dónde estés, en qué estés involucrado, we are to do all to the glory of es God. todo para la gloria de Dios. That means that our lives Así que nuestras vidas are to be a manifestation of the character of God. tiene que ser una manifestación del carácter de Dios. A manifestation to the world of the nature and attributes of God. Una manifestación de la gloria y los atributos de Dios. We do all for the glory of God so that the world will see God in us. Lo hacemos todo esto para que se manifieste su gloria y que el mundo vea a Cristo en nosotros. He must increase and I must decrease. Él tiene que incrementar y yo tengo que menguar. So in 1 Corinthians 10:31, Así que en 1 Corintios this is exactly what Paul said. 10:34 dice, Whether then you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. perdón, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. So let me leave you with this. Así que déjeme terminar con esto. In 1 Corinthians 6:20, En 1 Corintios 6:20, God's word says this: la palabra de Dios dice, You have been bought with a price. fuiste comprado con un precio. Therefore, glorify God in your bodies. Dice, porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. So that whatever we do, Así que cualquier cosa que hagamos, we have sober judgment, que tengamos un sano juicio, un sano pensamiento, and we are praying that God will help us y que podamos orar para que el Señor nos ayude to make Him known in the world a que Él sea hecho conocido en el mundo, in all of our circumstances. en todas nuestras circunstancias. And now, you pastors, Ahora, pastores, this is the final thing I'll say. esto es lo último que voy a decir. In 2 Timothy chapter 4, En 2 Timoteo capítulo 4, Paul charges Timothy
Pablo le encarga a Timoteo. And I want to charge you Y with quiero these, encargarte a ti with these words. con estas palabras. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word of God. La palabra dice en 2 Timoteo 4:1, dice, 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, Be ready in season and out of season. que instes a tiempo y fuera de tiempo, Reprove, rebuke, exhort redarguye, reprende, exhorta with great patience and instruction. con toda paciencia y doctrina. Bottom line, Al final de mi enseñanza, preach Jesus, my brothers, prediquen a Jesús, mis hermanos, until he comes. hasta que Él venga. Amén. Father in heaven, Padre del cielo, grant boldness to your men of God, darles valentía a tus hombres de Dios, the men you have laid your hands upon, que puedan tener autoridad cuando pongan sus manos to proclaim your great truth. y puedan proclamar tus verdades. Oh Lord, help us to be bold as lions, Haznos valientes but God, help us also to be gentle as well. y también seamos gentiles, benignos. Help us, oh Lord, to proclaim your truth until you Ayúdanos a return. enseñar tu palabra hasta que tú vuelvas. For it's in your name we pray. En tu Amen. nombre oramos. Amén. Amen. Amén. 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 I'm leaving about 30 minutes.